Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a la Tecnología, el canal donde compartimos, ya saben qué, conceptos, tutoriales, tips, hablamos de tecnología y compartimos todo aquello que me pasa por la cabeza que creo que debo servirles a ustedes y puedo aprenderlo yo, pues también aquí vengo y se los comparto. De todo, de todo. Entonces, es bueno que estés suscritos a este canal y si no lo has hecho, suscríbete, porque todas las semanas vamos a recibir videos. Vamos a estar haciendo videos interesantes, así que ya sabes. Para no perder el hilo, la semana pasada estuvimos viendo un video acerca de clases. Practicamos clases con un ejercicio real, pero no lo terminamos y hoy es el día para terminarlo, o al menos avanzar más en él. Hoy vamos a desarrollar el módulo para la interfaz del usuario. Para darte una idea, pues si llegas y aterrizas ahora, te voy a dejar el link del otro video por aquí, porque es importante que lo cheques para que puedas entender de qué va este. Creamos un módulo con varias clases donde utilizamos gerencia, listas polimórficas, así que está muy interesante, ve y chequéalo. Y listas polimórficas, y entonces ahora lo que vamos a hacer es el método donde el usuario va a ver la interfaz en ventana de comando. Simplemente lo vamos a hacer en ventana de comando, no vamos a usar ninguna librería para interfaz gráfica por ahora, y vamos a estar enlazando ese método con lo otro porque los datos que recojamos del usuario se los vamos a pasar al módulo de las clases y así sucesivamente. Entonces ya sabes de lo que va este video, así que vamos a empezar. Como ven, aquí tengo, primero que todo imprimí esto, que es lo primero que me va a salir. Bienvenido al módulo de gestión de salas. Entonces lo que voy a definir aquí son varias funciones que van a estar llamándome a los métodos que creamos en el módulo pasado. Estas funciones que yo creé aquí, lo que voy a hacer es llamarlas con el módulo pasado. Primeramente voy a crear una función que la voy a llamar menú, donde me va a estar mostrando las opciones que puedo escoger para visualizar los datos. Entonces voy a crear una función menú, se los estoy explicando para corrérselo mientras voy escribiendo el código, ya sepan a lo que voy, ¿no? Cuál es la idea que tengo. Se me ocurre hacer una función menú donde voy a tener varias opciones para escoger enumeradas, y si el usuario aprieta 1, pues entonces hace una cosa, si aprieta 2 hace otra, si aprieta 3 otra, y así sucesivamente, y cada 1, 2 y 3 va a ser una función que va a llamar a la función del módulo pasado. A lo mejor hay muchas otras maneras de hacerlo, pero bueno, esta es la que traemos, esta es la alternativa que les traigo por ahora. Vamos a correr el código y cualquier cosa lo vemos ahora, lo comentamos ahora después. Esto está un poco a lo macho aquí. Escoja la opción deseada. Escoja la opción deseada. Ajá.
A ver, aquí déjame hacer una pausa porque creo que se me van a aburrir viendo código ahí. Ya, como ven, a ver si se las acerco un poquitico más. Como ven, hicimos esto desde el principio que me sale y la función menú que todavía estamos definiéndola, ¿no? Todavía no hemos terminado. Empezamos a hacerla y no hemos terminado. Donde vamos a tener una sección donde vamos a estar escogiendo qué es lo que queremos, qué es lo que queremos hacer allí. Y vamos a tener varias funciones a las que vamos a llamar que estamos creando. Hice la primera, que es agregar sala. Si el usuario presiona agregar sala, vamos a ver automáticamente, vamos a estar llamando al método de recoger datos. ¿Qué va a hacer? Va a estar pidiéndole al usuario por consola que introduzca el nombre, la cantidad de camas y pacientes, que es el valor por defecto que necesitamos tener. Y además le vamos a estar pidiendo qué tipo de sala desea agregar, si va a ser terapia general, porque como cada una tiene una especificidad con respecto a el nombre del médico y el tipo del estado del equipo o algo así, entonces vamos a estarle pidiendo esas dos opciones. Si el tipo es 1, que es terapia, me pides entonces en qué tipo de estado está el equipo y vamos a estar llamando a la clase controladora, pero como ustedes ven, el código me está diciendo qué cosa es controladora. Entonces tenemos que hacer lo siguiente: para poder usar este módulo probando, que es el que estábamos haciendo la semana pasada, necesitamos importarlo. Necesitamos importarlo para poder usar sus funcionalidades. Entonces vamos a darle import probando como as hospital. Y entonces aquí decimos hospital, llámame a controladora, y dentro de controladora llámame al método adicionar sala, y lo que voy a estar pasándole al método adicionar sala va a ser todos estos valores que quiero introducirles de la sala terapia. Entonces le diría adicióname a la sala terapia hospital.terapia, y le vamos a estar pasando nombre, le vamos a estar pasando cantidad de camas, le vamos a estar pasando cantidad de pacientes, y le vamos a estar pasando el tipo, que es lo que está esperando. Claro, yo aquí el tipo se lo voy a estar poniendo por números y allá lo tengo por letras, tendría que cambiarlo después. Sería estado, no tipo. Sería estado. Entonces, qué tarde estoy grabando yo el video. Entonces, si es tipo 1, pásame esto. Y si no, vamos a continuar con el código y luego regresamos.
La gestión de salas. Escoge la opción deseada. Escoge un número. Vamos a ver, agregar sala. Nombre de la sala. Pedro. Cantidad de camas. 23. Cantidad de pacientes. 34. ¿Qué tipo de sala desea agregar? 1. Introduzca el nombre del médico. ¿Terapia era nombre del médico? Creo que no. Ese mismo. Fueron adicionados los datos. Ya, se fue. Bien, tengo que revisar, a ver, esta fue la primera vez que lo corrí, vamos a ver qué pasa porque adicioné el número 1 y me pidió el nombre del médico. Sí, a ver, si es 1, introduzca el estado del equipo. Y yo puse 1. Ya. Es que tiene que ser 1 entre paréntesis, es decir, entre comillas. Y tengo puesto que si no es, y no es si no, es el if. Porque también tengo que especificar si tipo es igual a 2. Y entonces, si no, que ponga una opción de si no, que imprima debe un tipo de sala, 1 o 2. Creo, ¿no? Creo que es así como funciona la cosa. A ver. Ahora sí. Ya fueron adicionados los datos y ya escojo un número de nuevo. Y si pongo 4, salgo. Perfecto. Ahora sí. Entonces ya tenemos el primer método. Vámonos rápido a movernos para el segundo método, que sí es 2. Si es 1.
Ok. Veamos a ver qué hicimos. Creamos ya los otros dos últimos métodos que nos van a permitir mostrar el listado y la cantidad de salas que cumplen. Vamos a hacer una prueba a ver si todo funciona bien o no. Si sí o si no. A ver, déjame ver que estoy llamando del lado allá que me aparece esto y que no he quitado esto. Observamos, esto lo ponemos para acá. Estamos usando estos dos métodos, probando. Bien. Vamos a llamar aquí. Bienvenido, escoge un número. 1. Nombre de la sala. Pepa. Cantidad de camas, 23. Cantidad de pacientes, 15. ¿Qué tipo de sala desea agregar? 2. Introduzca el nombre del médico, Juan. Fueron adicionados los datos. ¿Qué desea hacer? Agregar una sala. ¿Qué nombre de la sala? Red. Cantidad de eso, 23. 23. ¿Qué tipo de sala? 1. ¿Qué tipo de estado es? Ay, el estado no lo cambiamos. Interesante. El estado sería bueno. Y si lo pongo, me lo coge. Vamos a ver. Bueno. Ahora, ver listado de equipos en mal estado. Ver cantidad de salas que cumplen. El número 3. La cantidad de salas que cumplen son 2. Ver cantidad de salas de equipos en mal estado. 2. La lista de mal estado es 0. No hay ninguna porque puse bueno. No es mala. Vamos a agregar otra. Esperanza. Espera. Esa misma. Pan. Esta no va a cumplir y vamos a poner que va a ser terapia y que es malo. Claro, aquí tendríamos que cambiar eso. Ahora vamos a ver la cantidad de salas, equipos en mal estado. Terapia, bla, 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 bla. Pero no me muestra como tal los datos de esa sala. Me muestra que hay un objeto, pero no me muestra la lista como tal, en los datos introducidos. Vamos a salir. Tengo que revisar eso, a ver qué pasa aquí. Listado. Print, la lista es mi lista. Mi lista control, mi lista en mal estado. Devuelve una lista. Vamos a ver. Mal estado, mal estado. Ajá. Si está terapia y el estado es malo, claro. A ver si, porque aquí lo que yo digo, si cumple esto y esto, lo que me agrega es el objeto. Y yo no quiero que me agregue el objeto, yo quiero que me ponga el nombre de la sala. Entonces aquí sería I, que es la instancia de la sala terapia. Y ya comprobé que el estado estaba malo, pues entonces quiero que me agregue punto nombre de la sala para saber cuáles son las que están en mal estado. Entonces aquí yo pudiera poner que si el estado es 2 y no malo, pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así y vamos a volverlo a correr e introducir unos datos rápidos ahí. Que me lo agregue Esteban. Cantidad de camas 23, cantidad de pacientes 12, qué tipo de sala es terapia, el estado es bueno. Vamos a agregar, esta sala se llama where, la cantidad de camas 34 y la cantidad de pacientes 54. Y va a ser general, el nombre del médico no va a tener. 3. Juan. Y vamos a agregar una que el estado sea malo, de terapia sea malo, ¿no? Para probar.
Esta sala se va a llamar Yui, tan, y va a ser malo. Vamos a ver lista de equipos en mal estado. Y me dice que la lista de los de mal estado es Yui. Y vamos a ver la cantidad de gente que cumplen. La cantidad de salas que cumplen son 2. Y ya, completo. Vamos a salir. Realmente, como ven, no, el ejercicio no es complicado del todo. El ejercicio no es complicado del todo, no es una cosa muy compleja. Requiere un poquitico de tiempo, pero es un buen ejercicio para aprender, para fijar el conocimiento de cómo usar las clases. Este ejercicio se le pueden agregar más cosas, es decir, si les parece, si les gustó, si les fue interesante, déjenme en los comentarios para entonces hacer otro video agregándole que por ejemplo, guardar los datos en un fichero JSON o CSV o un Excel o un CSV, por ejemplo, o simplemente un TXT, no sé. Guardar los datos, se puede guardar los datos, se puede cada vez que se ejecute el fichero, que chequee que no existan datos, y si existen los cargue para que lo tenga en memoria. Se pueden listar los datos, es decir, los datos que hemos introducido, ver cuáles son las salas que se han introducido, y que fueron una de las cosas que yo tuve que hacer en el proyecto cuando lo tuve que hacer. Muy interesante, la verdad. Entonces, pero bueno, yo quería mostrarles más o menos cómo quedaba la cosa, llamando de un método para el otro, que ustedes vieran cómo llamar de un método para el otro, que fue lo que hicimos aquí, que le pedíamos al hospital que llamábamos al método, al módulo hospital, a su clase controladora, y luego llamábamos a la clase en específico que queríamos almacenar. Nada, espero que les haya gustado, que les haya servido, que algo hayan podido captar y aprovechar. Si les gustó, dejen un me gusta, y si no te has suscrito, pues suscríbete también. Y entonces, nada, nos vemos en el siguiente. Chao.